Pues hoy continuamos con nuestro estudio de los profetas menores y estaremos estudiando el libro de Nahum. Ya pasamos a la segunda mitad de los profetas. Este es el número 7. Vimos 6 de los profetas menores y ahora comenzamos con la otra mitad. Así que vamos a comenzar nuestra presentación. La voz de los profetas menores. Hoy estaremos viendo el libro de Nahum. Nahum. Probablemente es un libro muy poco ojeado. Para mí realmente fue una gran sorpresa poder encontrar tanta riqueza en ese libro. Pasó igual que Abdías. Este es un libro un poco más largo que Abdías, pero es igual de, vamos a decir, oscuro en el sentido de que casi nunca uno escucha sermones de Nahum, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir al Señor que pueda hoy hablar nuestros corazones a través de este libro. Como siempre, vamos a recitar nuestro texto clave. 1, 2 y 3. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Segunda de Crónicas 24, 19. Y este texto se cumplirá de una manera sorprendente en el libro de Nahum, y de una manera muy diferente. El libro de Nahum, yo le he puesto este tema, es la condenación de este mundo. De verdad, que Nahum nos muestra una cara del evangelio muy difícilmente vista cotidianamente. Es decir, casi nunca vemos esta cara del evangelio que nos muestra el libro de Nahum. Pero está aquí en la escritura y Dios quiere que lo entendamos. Dios quiere que veamos esa perspectiva del evangelio y de su mensaje, de su carácter. Como siempre, podemos comenzar con el contexto del libro, la estructura del libro, el contenido, textos claves, veremos a Jesucristo en el libro, el evangelio en el libro y la aplicación, algunas preguntas de aplicación. Vamos a ver el contexto. Como ustedes se habrán dado cuenta, usualmente no le dedicamos tanto tiempo a algunas partes del contexto de los libros, muy académicas o algunos detalles. La razón es que como tenemos poco tiempo, hemos preferido enfocarnos en el mensaje principal del libro. Pero en algunos casos, como el caso de hoy, abundar un poquito más en el contexto nos va a ayudar a entender mejor el mensaje. Así que vamos a ver un poco el contexto bíblico del libro de Nahum. Y vamos a comenzar con decir que no sabemos casi nada, prácticamente nada de este profeta Nahum. Sabemos que se encuentra en Elcos, es una ciudad que tampoco sabemos mucho dónde está. Algunos piensan que es la ciudad de Capernaum, cerca de Galilea, pero tampoco lo sabemos porque evidentemente él profetizó en Jerusalén, para el reino de Judá. ¿Ok? El significado de Nahum, y aquí comenzamos hermosamente con el nombre de Nahum. El nombre de Nahum significa consuelo. Wow, pero si usted leyó el libro de Nahum, usted se podrá preguntar, ¿cómo es que se conecta la palabra consuelo con todo esto que vemos en el libro de Nahum? De verdad que el libro de Nahum es un libro sorprendente en algunos aspectos, cruel, fuerte, difícil. Y en el medio de todo vemos que en el tema que es la condenación de este mundo, un profeta cuyo nombre significa consuelo. Y tú dirás, ¿y cómo se conecta el nombre de Nahum con el tema del libro que es la condenación de este mundo? Eso es parte de la hermosura sorprendente de este libro. Bueno, la Biblia es hermosa y sorprendente. Vamos a ver un poco del contexto histórico. Cus, ustedes han oído hablar de Cus. Bueno, Cus también fue antepasado de Nimrod, y ese nombre ustedes lo han oído también, Nimrod, probablemente. Nimrod es el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod,
el mejor cazador del mundo. La palabra guerrero heroico se puede traducir también como gigante. Así que evidentemente Nimrod era un hombre imponente, aparentemente era grande, pero también era un gran guerrero, un gran cazador proverbial de que de generación en generación quedó esa fama de Nimrod. ¿Ok? Nimrod. ¿Qué era Nimrod? Bueno, él construyó su reino, ¿dónde? Ahí, en la tierra de Babilonia. Así que el origen de todos los imperios, la semilla de los imperios en toda la humanidad comienza con este hombre, Nimrod, que construyó su reino, y estamos hablando de Génesis, en la tierra de Babilonia. Y allí estaban las ciudades de Babel, Erech, Akkad, Calne. Desde allí extendió su territorio a Asiria, construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Es decir, que este hombre se manejó y fundó las bases para todos los imperios, porque después vinieron. Después, bueno, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, y todos ellos pueden encontrar su origen en todo lo que hizo este hombre, Nimrod, poderoso guerrero, gigante de la tierra, cazador. Es decir, esa actitud violenta y destructora siguió reproduciéndose en su imperio y en todo lo que pasó después. Aquí tenemos una foto de él que sacamos de su Facebook. Mírenlo ahí. Él se hizo un selfie en su imperio. Ahí está. Nimrod, poderoso guerrero. Un gigante. Terrible. Vamos a seguir hablando un poco del contexto histórico. Nínive, es decir, la capital de Asiria, su destrucción sería un mensaje de consuelo para las naciones que Asiria había oprimido. Israel y Judá eran dos de esas naciones. Israel había sido destruido en el 722 a.C. por los asirios, pero Judá todavía estaba en pie. Fíjense la palabra clave aquí, cómo las cosas se empiezan a conectar. La destrucción de Asiria sería un mensaje de consuelo. ¿Ven? Es una cara diferente del evangelio que estamos viendo, en el cual la destrucción de los enemigos de Dios se convierte en consuelo para los hijos de Dios, para Israel, para el pueblo escogido. Ese es el mensaje de Nahum. Y de entrada lo estamos viendo. Ustedes se acuerdan cuando vimos otro de los profetas, la crueldad de Asiria. ¿Qué le recuerda esta imagen? ¿Cuál otro profeta le viene a su mente? Cuando hablamos de Asiria y de Nínive, ese mismo, Jonás. Así que Nahum viene siendo Jonás parte 2. Es como una película en la cual Jonás representa el primer capítulo y Nahum representa el segundo capítulo. ¿Ok? Miren bien. En Jonás, Nínive recibe misericordia, pero en Nahum, Nínive recibe juicio. En Jonás vemos al profeta desobediente, en Nahum vemos el profeta obediente. En Jonás vemos una nación arrepentida, pero en Nahum vemos una nación rebelde. Nínive, Asiria. En Jonás vemos que son liberados de la destrucción, pero en Nahum vemos que son llevados a la destrucción. Así que Jonás y Nahum son dos capítulos de la misma historia. Cómo Dios tuvo misericordia, a pesar de este profeta desobediente, vino una nación arrepentida y fueron librados del castigo. Pero en Nahum vemos un juicio para esta nación rebelde a través de un profeta obediente y son llevados directamente a la destrucción. Ahora, para poder entenderlo mejor, yo quiero que hagamos una pequeña línea del tiempo y no voy a incluir fechas, porque a veces la fecha uno realmente, nadie sabe todos esos números, pienso yo, casi nadie se lo puede aprender de memoria, pero en la línea del tiempo lo que necesitamos saber es qué fue primero, qué fue después. Así que vamos a mostrar 4 eventos en orden para poder entender mejor el libro de Nahum. ¿Ok? El primero, ya lo hemos dicho, la predicación de Jonás en Nínive. Eso ocurrió primero. Esta gente se arrepiente. Esta gente entonces Dios los salva y prosperan. Sin embargo, tiempo después se vuelven poderosos y van y atacan a las naciones vecinas, se convierten en un imperio cruel y destructor
y llevan a Israel, el reino del norte, a la cautividad. Esa es la historia hasta este punto. Así que Jonás predica y se convierten, pero años y décadas después, esta misma nación, otra generación nueva, se convierte en poderoso, en un imperio, y entonces atacan a Israel y los llevan cautivo. Tiempo después, este mismo imperio viene entonces a invadir a Judá, el reino del sur. Y ocurre este evento muy importante para el libro de Nahum, y es la invasión de Sennacherib, el rey de Asiria, a Jerusalén. No podemos ver en detalle esta historia, pero es importante que entendamos que este evento es un evento desgarrador, la historia de Ezequías y Sennacherib. Pero este evento es el contexto en el cual, luego de estos eventos, surge la profecía de Nahum. ¿Ok? Para que podamos entenderlo mejor. Y finalmente viene entonces la profecía de Nahum. Así que aquí vemos en los dos extremos a los dos profetas. Y en el interín vemos dos eventos importantes. Uno, el pueblo de Israel, y el otro, las amenazas de Asiria contra Judá, el reino del sur. Sabemos que Dios liberó a Ezequías. Pero vamos a ver un poco ahora el texto, oiga bien, de cómo Sennacherib sitió Jerusalén y envió a uno de sus lugartenientes para gritarle palabras de desaliento al pueblo, para que se desanimen, y entonces ellos pudieran combatir y destruir la ciudad. Ezequías era el rey, era un hombre fiel al Señor, acababa de restaurar el templo, acababa de restaurar el culto al Señor, y de repente llega esta gente y dice Isaías, pero ¿y entonces? Señor, ayúdame. Ezequías no tenía ejército, hermanos. No tenía ejército, es decir, no había manera de que por la mente de Ezequías pudiera pasar, déjame enfrentar a esta gente. No, eso era imposible. Así que esta gente hace un sitio contra Jerusalén y le mandan este mensaje a Ezequías. Le dice, mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén. Con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Miren lo que le dice. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. Oiga bien, esta gente, y si siguen leyendo el texto, yo les recomiendo que lean esa historia completa, no podemos nosotros detenernos, está blasfemando contra Dios de la misma manera en que se acuerdan del otro gigante que blasfemó contra Dios de los filisteos, Goliat. Goliat blasfemó contra Dios y contra el pueblo. Así que Ezequías se ve aquí sin ejército, desprotegido, clama al Señor y Dios lo libra. Pero las cosas que dijo y que hizo y que se enorgulleció Sennacherib y esta gente fueron horribles, una afrenta contra Dios. Y entonces, en ese contexto, ya al final del reinado de Ezequías, entonces el profeta Nahum trae esta profecía cuya frase principal es Dios vengador. Yo le pondría a eso Dios vengador. Es la condenación de este mundo como consuelo para el pueblo de Dios a través de un Dios vengador. Pero uno dice, wow, pero esas palabras como que no son muy comunes mostrarlas, sobre todo cuando estamos hablando del Evangelio. Mucha gente piensa que no, que el Dios del Antiguo Testamento, como si fuera un Dios diferente del Nuevo. Pero el Dios que hemos visto en los profetas es un Dios misericordioso, amoroso. Pero el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios vengador. Pero no solamente es el Dios del Antiguo Testamento. Nos sorprendería mucho ver cómo ese es Jesús de quien está hablando. Ese Dios vengador es el mismo Jesús que después en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es un Dios vengador. Bueno, pero más adelante lo podremos ver de una manera más clara. La estructura del libro, al igual que en el libro de Jonás, en el libro de Abdías, de Miqueas, perdón, la estructura del libro es muy sencilla.
¿Cómo está estructurado? Bueno, a través de sus capítulos. Primero, la parte 1 es la condenación de Nínive declarada. La segunda parte es la condenación de Nínive descrita. Y la tercera parte es la condenación de Nínive merecida. Ahí está. La condenación declarada, la condenación descrita y la condenación merecida. Palabra que se repite, la condenación. Y como dijimos al principio, recuerden que Dios usa eventos locales para anunciar eventos futuros. Así que veremos cómo en la condenación declarada, descrita y merecida de Nínive y de Asiria, Dios está anunciando la condenación de todos los imperios y al final del sistema de este mundo, presidido por el diablo y sus demonios. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver un poco ahora el contenido del libro de Nahum. La condenación declarada. Primero, ellos serán destruidos y condenados por causa de la ira de Dios. Y miren cómo dice Nahum capítulo 1, versículo 2. El Señor es celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Miren, ese es uno de los versículos más fuertes de toda la Biblia. Menciona 3 atributos de Dios. Él es celoso, lleno de ira y de venganza, hermano. Mire, eso está aquí en la Biblia. Nosotros no podemos quitarlo, no podemos borrarlo. Está allí. Dios es celoso, lleno de ira y de venganza contra todos los que se le oponen. Oponerse a Dios no es un juego, amado hermano. Es lo que está diciendo aquí. Ser enemigo de Dios, a veces decimos de una manera muy ligera, que son enemigos de Dios. Rechazan a Cristo. Honrad al Hijo, dice Salmo 2. No sea que se inflame de pronto su ira y se enoje. Dios es celoso, lleno de ira y de venganza, y Él toma su venganza contra todos los que se lo oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Son palabras fuertes, pero esos son atributos de nuestro Dios. Pero además dice que esa no solamente está lleno de ira. Imagínense ustedes un Dios lleno de ira, celoso y vengador, pero también con todo el poder para poder derramar esa ira contra sus enemigos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Nahum 1:6. Es decir, no solamente este Dios está enojado, airado con los que se le oponen, contra los enemigos. En este caso particular está usando a Asiria. Pero no solamente él está enojado, pero que él tiene el poder para que esa ira, ese celo, esa venganza, ese enojo se derramen adecuadamente, totalmente, destruyendo y desmenuzando el objeto de su ira, que son sus enemigos. Aquí está hablando de Asiria, pero acuérdense que está hablando de este mundo y de lo que son de este mundo. La ira de Dios pende como un hilo sobre las cabezas de los enemigos de Dios. Esa es la urgencia del evangelio, hermano. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira? Pero también este mismo Dios, que está lleno de ira, que es todopoderoso, este capítulo nos muestra otra característica, y es que es bueno. Y es un refugio cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en él. Nahum 1:7. Y es en este capítulo donde el texto también nos lleva de vuelta al día del pacto, al monte Sinaí, en donde Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al Señor. Fíjense qué texto. En medio de un libro tan terrible como Nahum, está esta perla ahí escondida diciendo: el Señor es bueno y es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en él. Gloria a Dios. Entonces, tenemos un Dios lleno de ira, todopoderoso para derramar su ira, pero también lleno de bondad para los que confían en él. Ahí está claro. Ahora, hay un versículo que me impactó mucho y es el versículo 8 que dice: pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora.
Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Este texto es muy importante porque nos lleva a varias cosas. Acuérdense que en la Biblia se conecta todo. Son como pequeñas perlas que hay que nos evocan otros eventos de la Biblia. Dice, arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. ¿A qué evento le recuerda esta inundación arrolladora? Ese mismo, el diluvio. Pero resulta que además de eso, está recordando cómo él es capaz, nos está recordando que él es poderoso y él es capaz de destruir toda una humanidad completa prácticamente, dejar solo 8 personas vivas por causa del pecado de sus enemigos. Lo hizo y lo hará. Y en el caso específico de Asiria, me pasé un rato en la tarde revisando los documentos arqueológicos que demuestran cómo fue que Asiria cayó. Y uno de los eventos importantes que ocurrieron era que el río Tigris se desbordó y derrumbó las murallas de Nínive. Inundó Nínive, el río Tigris, y entonces eso dio pie para toda la destrucción también, aunque ya habían habido varias batallas y sus enemigos los habían destruido. Es importante ver cómo la palabra de Dios se cumplió. Nos lleva a recordarnos del evento del diluvio, nos muestra una profecía específica de Asiria, pero es un trampolín también que nos lleva a ver que Dios, así como lo hizo en Nínive, así como lo hizo en el tiempo de Noé, así un día arrasará y arrollará, pero la próxima vez con fuego, a todos sus enemigos. ¿Por qué? Por el pecado. Mire cómo lo menciona. Dice, ¿quién es este perverso? ¿Quién es este perverso? Consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor. Es decir, miren, Dios no está, cuando el hombre peca, incluso contra el otro prójimo, Dios no está mirando solamente que le está haciendo daño a otra persona. El que lo hace está haciendo mal contra el Señor. Se levanta contra el Señor. ¿Quién sabe si esto hace referencia directa a ese momento en que Sennacherib envió este mensaje en contra de Judá por mano del ejército para amedrentar al pueblo de Judá? ¿Quién es este perverso consejero tuyo? Diciendo que ¿qué Dios es este? Si los dioses de las naciones no lo han salvado, ¿por qué tú crees que este Dios te va a salvar a ti? Le dijeron. Por eso entonces viene inmediatamente la segunda sección, y es condenación repentina. Condenación repentina. Condenación descrita. Eso es lo que viene para ellos, una condenación. ¿Cómo? Miren, vamos a ver un poquito de los detalles. El capítulo 2, versículo 1, miren cómo dice. Nínive, tu enemigo viene para aplastarte. A las murallas, vigila los caminos, prepara tus defensas, reúne tus fuerzas armadas. Miren cómo dice, viene para aplastarte. Como hemos visto de diferentes maneras, pudimos ver que Nínive era un imperio muy cruel y muy implacable, destructor contra todos. Miren, ha habido imperios de diferentes tipos, pero el más sanguinario de todos fue el imperio asirio. Sin temor de nada, se deleitaba en destruir a sus enemigos. Y fíjense cómo dice aquí, tu enemigo viene para aplastarte. Todas esas naciones que fueron aplastadas y abusadas por Nínive, ahora se levantan contra Nínive, encabezada por Babilonia, para entonces aplastarlos. Miren cómo dice, los escudos resplandecen rojizos a la luz del sol. Miren los uniformes escarlatas de las valientes tropas. Observen a los deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones sobre ellos, se agita un bosque de lanzas. Eso está describiendo algo horrible. Miren, ¿por qué los escudos están rojos? Por la sangre. Escarlatas. Observen. Dice, un bosque de lanzas. Fíjense qué metáfora de la cantidad de lanzas que se lanzaban en contra de Nínive para destruirla. Miren cómo más lo dice. Roben la plata, saqueen el oro,
Los tesoros de Nínive no tienen fin, su riqueza es incalculable. Pronto la ciudad es saqueada, queda vacía y en ruinas. Los corazones, miren cómo describe a los habitantes de Nínive durante este tiempo de caída. Dice, los corazones se derriten y tiemblan las rodillas. La gente queda horrorizada, con la cara pálida, temblando de miedo. Imagínense que usted está en su casa tranquilo y de repente se mete en un ejército enemigo a destruir y aplastar todo. Es un cuadro horrible de destrucción y muestra lo profundo del sentimiento de los corazones de aquellos que iban a enfrentar eso. Miren, este libro de Nahum es tan descriptivo que los críticos de la Biblia lo usan como guía arqueológica, pero ellos no creen que se escribió antes de lo que ocurrió. Es tan específico que piensan ellos que se escribió después, describiendo el pasado. Dios es claro, detallado en describir lo que pasó, lo que iba a pasar con el pueblo de Nínive por causa de su maldad. Miren qué más dice. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados. Tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas. No volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. Nahum 2:13. Entonces cumplió, hermanos. Nínive fue borrada del mapa para siempre. Apenas hace 200 años descubrieron los restos, 200 y pico de años. Fue borrada. Y Dios cumplió. Fíjense cómo comienza este verso. Yo soy tu enemigo. Mire, hermanos, yo no quiero verme recibiendo ese mensaje de parte de Dios. Diciéndome a mí, yo soy tu enemigo. Oh, Señor, líbranos, Padre. El Dios Todopoderoso, lleno de celo, de ira y de venganza, arremetiendo contra mí. Ese es el infierno, hermano. Ese es el destino de los impíos. Ese es el destino de los malos. Un Dios celoso, vengador, todopoderoso, arremetiendo contra la humanidad que es enemiga de Dios. Y entonces ahí vemos uno de los llamados arrepentimientos más impactantes. Ponga atención en este momento, hermano. Porque ahora vamos a ver en el libro de Nahum, uno de los llamados al arrepentimiento más impactantes de todos los profetas menores. Y es que siempre vemos que en cada profeta hay una sección que dice llamado al arrepentimiento, que Dios hace una pausa de misericordia. Pero aquí, en el libro de Nahum, esta pausa de misericordia es una de las más impactantes de todas. Ponga atención al versículo que vamos a leer ahora. Asimismo, no hay pausa de misericordia. No hay llamado a arrepentimiento. No hay más oportunidad. Ya para Nínive, todo ha sido dicho y el juicio de Dios ha sido decretado. Hermanos, y llegará un día que para mucha gente, ese versículo que vemos en la pantalla será la oportunidad que tendrán para arrepentirse. ¿Sabe qué? Ninguna. Quebranta mi corazón, hermano. Oh, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día aceptable. Sección número 3. Hemos visto la condenación descrita y ahora veremos la condenación merecida. Es decir, ¿qué hace que Nínive y Asiria merezcan algo tan terrible? ¿Qué dice el Señor? Capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras. Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Hermano, Dios ve. Nosotros podemos ver a los poderosos y decir, ay, lo importante, miren que llegaron y ahora son honrados, ahora tienen riquezas, ahora tienen poder. Pero Dios ve cómo llegaron ahí esos poderosos. A través de crímenes, a través de mentiras, a través de robos y de engaño. Eso es lo que Dios está diciendo. Y así como le ocurrió a Nínive, así como le ocurrió a Babilonia, así ha sido la misma historia con cada uno de los imperios. Lo podemos nombrar. Asiria, Babilonia, Persia, Medo-Persas, Grecia, Roma,
el Sacro Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Inglés, el Imperio Estadounidense, el Imperio Chino, cualquiera que usted mencione, el Tercer Reich. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Miren cómo le llamo, ustedes son unos pillos, ustedes son unos saqueadores, ustedes no tienen, todo eso que ustedes tienen es producto de lo sanguinario, destructor que tienen. Es muy diferente la manera, por ejemplo, en que Salomón adquirió toda la gloria de ese reino que tuvo, a través de su sabiduría, a través de hacer la paz con sus vecinos, a través del trabajo. Esta gente no. Esta gente logró todo este poder a través de la mentira, de la rapiña, del crimen, del engaño, del pillaje. ¡Ay de ti! Y este versículo quise ponerlo en la Reina Valera, porque la Reina Valera menciona el ay. Acuérdense que es el oráculo de condenación. ¡Ay de ti! Cuando la palabra o uno de los profetas menciona esos ayes, esto es definitivo. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapina! Pero hay dos razones para este castigo. Yo creo que el texto nos menciona dos razones muy importantes y la enumera. La primera es las conquistas sanguinarias que llevaron a cabo los asirios. Dice, miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Miren, la imagen que está mostrando el texto es que los mismos soldados, cuando iban con los carros, no podían ni andar, porque eran tantos los cadáveres en el medio que tropezaban, caminaban por encima de los cadáveres. Una cosa horrible, sin necesidad de hacer tanta destrucción. Incontables. Y el número dos es el engaño a las naciones. Todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, ahí se puede usar la palabra ramera, la prostituta, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Engañó a la gente. Y eso lo vemos claramente en el libro de los reyes, de las crónicas, etc. Ahora, él le dice, si tú crees que te vas a librar, ve a ver lo que le pasó a Egipto. ¿Acaso eres mejor que la ciudad de Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua? Estaba protegida a su alrededor por el río, con el agua por muralla. Y ellos, dice la historia, lo destruyeron. Claramente, este evento que mencionan aún delimita la fecha de escritura del libro, pues esa destrucción de Asiria, de Tebas, que ocurrió, está escrita en la historia y está escrita y después te muestra la caída de Asiria. Así que entre esos dos eventos es que está escrito el libro de Nahum. Ahora, ¿cuál es la idea central de todo este contenido que hemos visto? Miren aquí. Dice, Dios consuela a Judá al anunciar a través de Nahum sus planes para juzgar la ciudad de Nínive por sus horribles pecados. La palabra Nahum significa consuelo. Y lo que este libro hace es que nos muestra una cara del evangelio que muchas veces nosotros no consideramos. Y es como el castigo de los enemigos de Dios debe ser consuelo para los hijos de Dios. Dios está consolando a Judá. Imagínense por lo que pasó Judá con la invasión de Sennacherib. El abuso que fue esto. Y cómo Dios los libró. Pero cómo ahora Dios está mostrando a través de Nahum que eso no se va a quedar así, sino que Dios juzgaría a la nación de Nínive, la nación de Asiria, por haber sido tan cruel, tan destructora. Y eso trae consuelo al corazón de los hijos de Dios. Algunas palabras claves. Vamos a ver. Primero, tenemos la palabra Naham, de versículo 1 y 2, de capítulo 1, versículo 2. Esta palabra hebrea significa vengar.
ocasionar una ofensa o daño a alguien como respuesta a otro recibido de él. Defender a una persona que ha sido injuriada o calumniada. Hermanos, Dios es un Dios vengador. Dios venga a sus hijos. No nosotros nos vengamos por nosotros mismos. Dios lo hace por nosotros. Esa es una verdad bíblica. El que hace mal a los hijos de Dios, tarde o temprano recibirá una retribución, si no es que Dios tiene misericordia de ellos. Ahora, Nínive, evidentemente Nínive vio la misericordia de Dios cuando vimos la primera parte con Jonás. Pero en este caso, ya su maldad llegó al tope y no había opción. Otra palabra clave del libro es la palabra saná, que habla de prostituirse y se usa varias veces a lo largo de las escrituras para relaciones sexuales ilícitas, y Asiria era como una ramera, porque había prostituido sus valores para ganar riqueza y poder. Imagínense, una nación que había encontrado la misericordia de Dios a través de Jonás, que se había arrepentido toda la ciudad de Nínive y que había encontrado el perdón de Dios, unas generaciones después, ahora se encontraba en una situación como esta. Se había prostituido. ¡Wow! ¡Qué impactante! Algunos temas teológicos en el libro de Nahum. Primero, Dios es soberano. Al final, las cosas que ocurren a las naciones ocurren por la mano de Dios. El libro de Nahum nos muestra que Dios era aquel que estaba orquestando la destrucción de Asiria y no era otros pueblos y no era producto de la casualidad o de otras razones. El Dios soberano estaba diseñando, planeando, orquestando la destrucción de su enemigo, la destrucción de Asiria. Y lo mismo que pasa en nuestros días y ha pasado siempre. Si usted ve que un imperio está a punto de caer, es orquestado por Dios de diferentes maneras. Lo podemos ver, amado hermano. Lo hizo con Asiria, y lo está haciendo ahora también. En la mano de Dios, un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores y que hoy gobierna sobre todo. Segundo, Dios es justo y su soberanía actúa de manera justa, no injusta. Es decir, ese Dios justo, sus acciones no son producto de algo improvisado de él o de un impulso momentáneo. Cuando Dios trae juicio, como está haciendo aquí en Nahum contra Siria, es producto de su naturaleza justa. Y las consecuencias que está trayendo son merecidas y justas. Y tercero, que en medio de todo, Dios protege a su pueblo. Dios tiene cuidado de sus redimidos. Y Dios, en última instancia, venga el agravio y la afrenta contra sus escogidos. Acuérdense, somos la niña de sus ojos. Bueno, algunos textos claves del libro de Nahum. Primero, el Señor es Dios celoso. No le dé vergüenza, hermano. Dios no tenemos que pensar, ay, vamos a hacer una apología de la naturaleza de Dios. No, no le dé vergüenza, ni le dé nada a pensar y decir y predicar en su momento y en su contexto que Dios es celoso, que está lleno de ira y de venganza, que toma venganza de todo lo que se le oponen y que persiste en su furia contra sus enemigos. Eso es parte del Evangelio. Esa es una cara del Evangelio que nosotros a veces obviamos y no la mostramos. Claro, nadie viene a Cristo solo hablando de este tema. Pero este tema es parte de la manera en que podemos entender el Evangelio y el amor de Dios. Un Dios que es justo y se opone a sus enemigos. Sin embargo, dice el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Esta es la imagen de Sinaí. Lento para enojarse. Dice que ahí se queda, no sigue. Lento para enojarse. Es decir, la imagen de este Dios ahora es un Dios airado contra los que se le oponen.
Miren otro texto. El Señor dice, yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás a las naciones conquistadas. No volverás a oírse las voces de los orgullosos mensajeros. ¿Quiénes son esos orgullosos mensajeros? ¿Se acuerdan que el rey enviaba a vanagloriarse de sus victorias para amedrentar a los pueblos? En el caso de Ezequías, cuando Sennacherib envió su mensajero, no le salió como pensaban, porque Dios libró a Jerusalén de la mano de Sennacherib. Pero esa es otra historia. Dios es misericordioso. También está el otro texto que no lo puse, que Dios es refugio para los que confían en Él. Ahora, ¿cómo vemos a Jesucristo en el libro de Nahum? Fíjense bien, escuche bien, amado hermano. Muchas veces tenemos la imagen de Jesucristo como si fuera un hippie cósmico. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir con eso? ¿Usted se acuerdan de los hippies de los años 60? Gente con el cabello largo, de paz, amor, y entonces con la ropa así. Y la imagen que hemos recibido es como que si Jesucristo fuera una especie de hippie cósmico. Es decir, por un lado el Padre es como un Santa Claus cósmico y Jesucristo es como un hippie cósmico. Pero miren, la cara de Cristo que se nos muestra en el libro de Nahum es otra. Miren bien. En Nahum presenta a Cristo como el justiciero, vengador de sus escogidos. Es un vengador. Es el justiciero vengador. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, ese mismo es vengador y justiciero de sus escogidos. Pero bueno, enséñame un versículo, donde se lo muestra. Nahum dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Lo que Nahum nos está diciendo es que al mismo tiempo que Dios es bueno para los que confían en Él, y es un refugio seguro cuando llegan las dificultades, es un refugio seguro ¿de qué? De la ira de Dios derramada sobre sus enemigos. Miren este texto tan interesante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Ellos clamaban al Señor y decían, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Son los redimidos que habían sido martirizados. Y miren cómo ellos claman a Dios. ¿Cuál es la oración de los redimidos? Miren cuál es la oración. Oh Señor soberano, santo y verdadero. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos has hecho? Es decir, la oración de los redimidos y de los mártires al Dios soberano y santo y verdadero es que ¿cuánto más hay que esperar para que Dios juzgue este mundo y condene este mundo por la sangre y por el daño y la oposición que han tenido contra los redimidos? Para ellos era una prioridad en su oración pedirle a Dios que ya tomara venganza contra los enemigos de Dios que hay en este mundo. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, ahí mismo, en Apocalipsis vemos. Y lo puse en las dos versiones. Miren cómo lo dice. Vamos a leerlo en la NTV primero. Dice, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Verbo de Dios? ¿Y por qué su ropa está teñida en sangre? Esa sangre no es de él, hermano. Esa sangre es de los enemigos de Dios. Y él vuelve de haber tomado venganza contra ellos, teñido en sangre, por haberlos aplastado y destruidos para siempre. Y esa situación, esa verdad debe traer consuelo al pueblo de Dios, de que tenemos un Dios vengador que destruye a aquellos que son sus enemigos, pero que es un refugio para los que confían en él. Gloria al Señor. El Evangelio en el libro de Nahum. Hemos visto este texto varias veces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí claramente nos muestra que así como los del Antiguo Testamento oyeron la buena noticia y el evangelio, pero a ellos no le aprovechó, a la mayoría de ellos, dice la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Ahora, ¿cómo es predicado el evangelio en el libro de Nahum? De una manera diferente, hemos dicho. Es una perspectiva diferente del evangelio. Nahum, miren este texto, qué lindo. 1:15. He aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Cuáles son las buenas noticias que se anuncian en los montes? ¿Cuál es la paz que se anuncia sobre los montes? ¿Sabe cuál es? La destrucción de los enemigos de Dios. Es decir, Judá debía celebrar sus fiestas, cumplir sus votos en paz. ¿Por qué? Porque ya Dios había decretado la venganza contra sus enemigos. Y esto nos lleva a un punto, y es como dijo Billy Graham en este texto. Jesucristo es Dios en carne humana, y la historia de su vida, muerte y resurrección es la única buena noticia que el mundo escuchará. Este mundo, oiga bien, este mundo que será condenado a la destrucción, la única buena noticia que jamás va a escuchar es que Jesucristo, que Dios se hizo hombre en Jesucristo y que vivió, murió y resucitó para la salvación de sus escogidos. Pero de ahí para adelante, lo que le espera a este mundo son solo las malas noticias de la venganza de Dios contra sus enemigos. El libro de Nahum, la predicación del evangelio se limita al consuelo futuro por el destino de los enemigos de Dios. Es decir, Dios está anunciando que de una vez por todas, algún día, así como destruyó a Siria y ha destruido cada imperio, el sistema de este mundo será destruido para consuelo de los hijos de Dios. ¿A qué le recuerda eso? Mientras esta tarde yo añadí este texto que voy a decir ahora a la clase, lo añadí esta tarde, porque mientras oraba y meditaba en esto, recordé otro texto de la Biblia, otra parte, y mire bien que usted lo va a conocer probablemente. Dice, y mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. ¿Quién está hablando aquí? ¿Y a quién le está hablando? ¿Y de qué está hablando? Claramente, está hablando Daniel a Nabucodonosor, mostrándole la interpretación de su sueño, que era una sucesión de imperios, comenzando con Asiria y Babilonia, comenzando con Babilonia, después con los medios y los persas, después con los griegos y después con los romanos. Y como después de esos 4 imperios que siguieron después de los asirios, hubo una roca que no fue cortada por manos humanas. Y esa roca destruyó todos los imperios de este mundo. Los hizo pedazos. ¿Y qué pasó? Y la estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Gloria a Dios. Está hablando de Cristo y del reino de Cristo, que vino al final de ese 4º imperio que menciona el libro de Apocalipsis. Y a partir de esa destrucción, se desmoronó todo y se levantó el reino de Dios aquí, comenzó, se inauguró, aunque no se ha consumado. Y es Cristo quien lo ha inaugurado, quien es el Rey de Reyes y quien gobierna sobre todos los reinos de este mundo, porque están ahora bajo sus pies. El último día llevará a cabo la venganza contra sus enemigos. Ese es el mensaje del libro de Nahum. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas, hermanos? En primer lugar, podemos hacernos las preguntas. ¿Alguna vez se desanima con lo que ve en su vida y en el mundo que lo rodea? Miren, yo le invito a que pueda leer la historia de Ezequías, enfrentando al ejército de Sennacherib.
Y no puede haber, no hay en toda la Biblia, no, yo, bueno, no quiero exagerar, pero muy pocos lugares en la Biblia hay un episodio tan desalentador como ese, al momento, antes de que viniera la ayuda. Es decir, cuando Sennacherib lanza estas palabras contra el pueblo y contra Ezequías, y Ezequías no puede hacer nada, desmoraliza al pueblo, le manda cartas, le vocea cosas, humilla a Ezequías, desanimado, sin esperanza, y él levantó sus ojos y dijo, Señor, no sabemos qué hacer, a ti alzamos en tus ojos. Mira estas cartas, Señor, ayúdame. Ahí Dios es fuerte y nos consuela diciendo que los malos tendrán su merecido un día. Los enemigos de Dios y de su pueblo, así como vimos en Abdías, tendrán su merecido. Y un día serán destruidos por la venganza de Dios. Número 2. ¿Es para ti el fin de este mundo un consuelo? Mire, esta pregunta es importante, hermano. Se supone que para los hijos de Dios, el fin y la destrucción de este mundo debe ser un consuelo. Si no es un consuelo la destrucción de este mundo para los hijos de Dios, entonces quiere decir que todavía en el corazón de ese hijo de Dios hay un apego a este sistema de cosas en este mundo. ¿Es para ti el fin de este mundo un consuelo o es temor, tristeza? Dios espera que esa imagen que vemos en Nahum sea un consuelo para nosotros. Ya, como oran los redimidos en Apocalipsis, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo ya vas a destruir estos enemigos tuyos? Y vas a vengar la sangre de los que fueron martirizados. Otra pregunta práctica para el día a día. ¿Estás dejándole a Dios la venganza o la quieres tomar en tus propias manos? Es decir, cuando alguien te hace daño, mira, hay gente que ha hecho maldad, hermano. Hay experiencias de maldad reales que cristianos experimentan alrededor del mundo. La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿de quién es la venganza de esas cosas? Debemos dejarla a Dios, como muestra el libro de Nahum. Porque Dios, tarde o temprano, para nosotros, aunque a tiempo para Él, ejecutará su venganza contra sus enemigos. Número 4. ¿Estás consciente? Miren este fuerte. De que nuestro lugar era con Nínive, si no fuera por la gracia de Dios. Nosotros somos Nínive, hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios. No nos podemos equivocar con eso. Nosotros no éramos pueblo. Éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, por medio de la fe. Nos injertó en su pueblo. Somos parte de ese remanente ahora que se salva de la ira venidera, que encontró refugio en el Señor por causa de haber confiado en Él y de la misericordia de Dios. Y finalmente, esta pregunta que siempre hago. ¿Dónde está mi esperanza para el futuro? ¿Hacia dónde va mi corazón? La palabra esperanza es esencial para la vida cristiana. ¿Dónde está mi esperanza? Pregúntese, amado hermano, ¿dónde tú has puesto tu esperanza? Ojalá que el mensaje del libro de Nahum pueda darnos un peso de seriedad en la vida cristiana. De saber que Dios es vengador de sus enemigos y que tarde o temprano serán destruidos, pero que los que confían en Él encontrarán refugio en Él. De aquel día en el cual el mismo Cristo descenderá para llevar a cabo este juicio contra el imperio, contra el sistema de este mundo. Que Dios nos dé este consuelo, hermanos. Amén. Amén. Antes de orar, quisiera recomendar que para la próxima clase podamos leer el libro de Habacuc en la versión NTV. Este libro de Habacuc está muy conectado con lo que estamos hablando. Así que podamos realmente leerlo y encontrar en él el mensaje de Dios. Y si alguien quiere comunicarse, lo puede hacer a través de Instagram y de Facebook. Así que Dios le bendiga, hermanos, y que el mensaje de Nahum, de condenación para este mundo, pero de refugio para sus redimidos, pueda ser de consuelo para nuestras
corazones.